Cada día la misericordia del Señor es nueva para con nosotros, y su amor inagotable desciende sobre nuestras vidas como el rocío en las mañanas, trayendo las bendiciones del Señor para nosotros. Y nuestra oración es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios les bendiga en esta mañana. Bendiciones para todos y bienvenidos a nuestro tiempo devocional, Tu Pan Diario. Hemos estado estudiando durante varias semanas parábolas por las cuales nuestro Señor Jesucristo nos enseñó la verdad del reino de los cielos. Y la última semana estuvimos estudiando el Evangelio según Mateo capítulo 13, donde nuestro Señor Jesucristo nos revela parábolas sobre el reino de los cielos, verdades de Dios, verdades de la eternidad, verdades de nuestro Padre Celestial, reveladas, enseñadas de una forma magistral por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a concluir esta mañana terminando el Evangelio de Mateo capítulo 13, leyendo versículos 51 hasta el 52, la última parábola que encontramos en este capítulo 13 de Mateo. Hay más parábolas que vamos a seguir estudiando. Vamos a estudiar esta mañana esta parábola de tesoros nuevos y tesoros viejos. Dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Padre Celestial, Mateo capítulo 13, versículos 51 y 52. Dice lo siguiente la palabra del Señor. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Amén. Esta parábola es bastante corta, pero es bastante interesante. Lo primero es que nuestro Señor Jesucristo inicia preguntándole a sus discípulos si ellos entendieron todas las parábolas anteriormente explicadas. Recuerde usted las parábolas que nos está hablando el Señor Jesucristo, haciendo referencia al reino de los cielos, enseñándonos la verdad, enseñándonos la importancia de la palabra, de la escritura, de estudiar, de conservarla, de buscar el reino de los cielos, de amarlo, de atesorar el reino de los cielos, de buscar el reino de los cielos, de estar expectantes y deseosos del reino de nuestro Padre Celestial. Y termina toda esta serie de parábolas acerca del reino de los cielos haciéndole una pregunta a los discípulos, preguntándole si ellos entendieron. Ellos dicen que sí, a lo cual Él les dice que los va a comparar con un escriba docto. Un escriba docto es un maestro de la ley, una persona que entiende la ley, que entiende la palabra del Señor y que la enseña. Y dice: este escriba docto del reino de los cielos lo voy a comparar con un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Entonces aquí tenemos que prestar atención a esto, el tesoro que habla nuestro Señor Jesucristo. Recuerde la perla de gran precio, el tesoro escondido, estas parábolas que nos habla de que el reino de los cielos es un tesoro, el evangelio es un tesoro, la salvación que Dios nos da es un tesoro. Y dice: lo voy a comparar con un hombre que saca de ese tesoro, del evangelio, del tesoro que es el reino de los cielos, saca cosas nuevas y cosas viejas. Cuando habla de cosas nuevas y cosas viejas, está hablando de dos cosas claves. Primero, cosas viejas, habla del Antiguo Testamento, habla de la ley y de los profetas. Está haciendo referencia a la ley. Y cuando habla de las cosas nuevas, está haciendo referencia a Él y a la gracia que ha sido revelada. Entonces mira como dice nuestro Señor Jesucristo: cuando tú entiendes el reino de los cielos, puedes unir las dos cosas. A veces nosotros tendemos a separar la ley y la gracia, una cosa y la otra. Y a veces pensamos o llegamos a discutir con temas como la ley es más importante que la gracia, o que la gracia es más importante que la ley, y cosas así. Pero no nos damos cuenta que el Señor Jesucristo, cuando nos dice esta parábola, nos dice: las dos cosas son iguales de importante, porque la ley nos revela la gracia, y la gracia nos hace entender que nosotros necesitamos la ley, porque la ley es la que nos muestra nuestra condición. Además de esto, cuando nuestro Señor Jesucristo menciona o hace mención a las cosas viejas, está haciendo referencia a las cosas proféticas, a las cosas que en el Antiguo Testamento fueron sombra. Todo lo que había en el tabernáculo, todos los ritos, todas las ceremonias que se realizaban en el Antiguo Testamento, todo esto era sombra de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto era sombra del cumplimiento profético que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo de cada una de estas palabras, de cada una de estas cosas.
en estudios teológicos se habla de que esto es tipo y antitipo. El tipo nos muestra una faceta, pero el antitipo es la revelación completa, y eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Nos muestra la revelación completa, uniendo las cosas nuevas con las cosas viejas. Por eso nos dice que nosotros debemos ser hombres sabios, como aquel padre de familia que de su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas, como aquel hombre que enseña a su hogar, que enseña a su familia, que pone en práctica las cosas nuevas y las cosas viejas, que puede entender tanto la ley, la importancia de la ley y la importancia de la gracia. Dos cosas completamente que trabajan en conjunto. Dos cosas que nos hace ver y que nos hace entender el reino de los cielos. Esta parábola nos hace ver la importancia de unir Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Por eso los dos conforman la verdad de Dios revelada para el hombre. No solamente quedémonos con la ley, es importante y es valiosa. No solamente quedémonos con la gracia, es importante y es valiosa. Debemos unir. A veces tendemos a separar la ley de la gracia, pero son dos cosas que van de la mano, porque la ley muestra mi condición y me hace entender que necesito la gracia. Y la gracia sin ley, mi amado, se vuelve un evangelio barato, en lo cual quizás pensamos que no es importante lo que hizo Jesús, porque no entendemos a cabalidad la ley. Por eso debemos poner en práctica toda la palabra de nuestro Padre Celestial. Por eso nosotros debemos vivir Antiguo y Nuevo Testamento, dos cosas que van unidas, dos cosas que no se pueden separar. Que nosotros pongamos en práctica las dos cosas, saquemos de lo nuevo, saquemos de lo viejo y busquemos y vivamos en la verdad de Dios. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento unidos para traer la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis amados, cuando nuestro Señor Jesucristo les habla a estos los discípulos, todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, apenas estaba iniciando lo que para nosotros es el Nuevo Testamento, pero Él está hablando de Él. Yo soy la revelación que trae el cumplimiento de las cosas antiguas, las cosas pasadas, para que nosotros podamos oírlo, verlo, entenderlo, comprenderlo, vivirlo y ponerlo en práctica en cada área de nuestra vida. Y donde estás esta mañana, te invito para que tú cierres tus ojos y hables con Dios por un instante. Padre amado, Señor, esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, nos haces ver y nos haces entender, Señor, la verdad del reino de los cielos. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos hablas de cómo el Antiguo Testamento, Señor, nos revelaba a nuestro Señor Jesucristo. Era revelación para que nosotros pudiéramos entender, conocer y comprender, reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el cumplimiento de aquellas palabras, como el cumplimiento de aquella sombra. Pero también, Padre Celestial, a través de tu palabra tú nos haces ver y entender la importancia de lo viejo y de lo nuevo, la importancia de la ley y de la gracia. Dos cosas, Señor, las cuales debemos vivir, debemos poner en práctica, Señor. Gracias, Dios, por darnos la ley. Gracias, Señor, por darnos la gracia. Gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Esta mañana te honramos, te adoramos, te bendecimos y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén y amén. Acabas de oír tu pan diario, un alimento celestial que Dios envía para bendecir tu vida. Cada una de estas palabras, créela, aplícala, vívela, entonces podrás vivir en la bendición la cual Dios desea para tu vida. Somos Iglesia Cristiana Cuadrangular, Casa de Bendición, una casa que Dios ha diseñado para bendecir tu vida a través de cada una de estas palabras. Estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga, en la carrera 24 con calle 3417, en el centro de la ciudad. Te invitamos para que nos acompañes y asistas con nosotros y vive una experiencia sobrenatural con Dios. Los días jueves 7:30 de la noche y los días domingos 9 de la mañana. Te esperamos. Que Dios te bendiga de una manera poderosa y sobrenatural.